En las cámaras se le puede ver entrando al bar, pero nunca salió de este. Brian Shaffer nació el 25 de febrero de 1979. Era un estudiante de medicina de la Universidad Estatal de Ohio. El 31 de marzo de 2006, Brian decide celebrar el comienzo de la primavera con sus amigos. Ese día, Brian también almorzó con su padre, el cual notó que Brian estaba muy cansado porque había estudiado para unos exámenes la noche anterior, y estaba sorprendido que él haya decidido salir esa noche. A las 9 de la noche, Brian se encontró con todos sus amigos y su novia, y todos decidieron ir a diferentes bares y tomarse unos shots. Después de la medianoche, todos decidieron irse a Ugly Tuna, un bar en donde todos pasaron un buen rato. Brian se separó del grupo repentinamente. Sus amigos se fueron a las 2 de la mañana cuando el bar cerró, junto a todos los clientes del bar. Ellos estaban afuera del bar esperando de que Brian saliera con la multitud, pero él nunca salió. Así que ellos creyeron que él se había ido a la casa más temprano sin ellos. Tanto su padre como su novia lo llamaron repetidamente ese fin de semana, pero él nunca respondió las llamadas. Él tenía un viaje a Miami que había planeado con su novia hace mucho tiempo y ese día no fue, perdió el vuelo. Así que desde ahí todo el mundo se comenzó a preocupar y fue reportado como desaparecido. La policía comenzó la búsqueda de Brian y todo comenzó en el último lugar donde fue visto, Ugly Tuna Bar. Revisando las cámaras de seguridad, la policía vio que Brian y sus amigos habían entrado al bar a la 1:15 de la mañana. Luego fue visto a la 1:55, 40 minutos después de haber entrado al bar, hablando con dos jóvenes. Luego se le puede ver volver a subir las escaleras eléctricas y supuestamente entra al bar nuevamente, pero nunca se le vio salir. La policía pudo identificar a todas las personas que salieron ese día de ese bar, pero Brian no se encontraba por ningún lugar. Muchos creyeron que de pronto se pudo ir por una puerta trasera o una puerta de emergencia, pero el bar confirmó que esa era la única puerta que tenía acceso los clientes. Luego de semanas de no saber nada de Brian, la búsqueda se extendió, con más investigadores y perros de policía. Bien, habían fotos de Brian en toda la ciudad, pero nadie sabía su paradero. Parecía que él hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Su novia lo llamaba todas las noches antes de acostarse y normalmente se iba inmediatamente a buzón de voz. Pero una noche de septiembre, cuando ella lo intentaba llamar como normalmente lo hacía, el celular de Brian sonó 3 veces. El proveedor de servicio del celular dijo que pudo haber sido un error, pero muchos creen que pudo haber sido Brian, que aún sigue con vida. Otros creen que Brian pudo haber sido asesinado por el asesino de la cara sonriente, pero su cuerpo nunca fue encontrado, así que nada se confirmó. Otros creen que Brian sigue con vida. Lo más extraño de todo es que el apartamento, el carro y las cuentas de banco, todo estaba intacto, así que era muy misterioso. Se investigaron posibles avistamientos en Texas, Michigan y hasta Suecia, pero nada de esto fue confirmado. ¿Qué crees que pasó con Brian?